Yo tengo que confesar que yo estaba buscando en esa etapa de mi vida el amor que ya Dios me había ofrecido en Cristo, en cisternas rotas. Yo estaba tratando de buscar satisfacción en un pozo, en una cisterna que realmente no acumulaba agua, bebiéndome agua que no sacia. Entonces, al final del día, lo que yo necesitaba era entender que en Cristo Dios me había dado esa cercanía, esa intimidad, ese cuidado, esa ternura, ese abrazo que yo tanto estaba buscando en mis amigos, en los muchachos. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Joven Verdadera. Mira, nuestro deseo es que estos recursos te animen y te ayuden a mantenerte firme ante la seducción del mundo. Y hoy, este episodio es más como una confesión, exhortación, advertencia acerca de tu relación con los muchachos, con el sexo opuesto, especialmente en este tiempo de adolescencia, juventud temprana, en el que necesitas tanta sabiduría. Cuando yo miro atrás, yo tengo que reconocer que habían muchos puntos ciegos en esas relaciones en mi vida, y por eso yo quiero traer estas confesiones para que traerlas a la luz, para que veas lo fácil que es para nosotras engañar a nuestros corazones para servirnos a nosotras mismas, en lugar de servir a Dios, amarnos a nosotras mismas, en lugar de amar a Dios sobre todas las cosas. Y la primera confesión que quiero hacer, porque este episodio es directamente a lo que vinimos, la número 1 es que yo reconozco que cometí el error de alimentar la esperanza romántica en mis amigos por simplemente egoísmo. Yo no tenía el noviazgo en mis planes en la mayoría de las relaciones que tuve con mis amigos en ese tiempo, pero yo en el fondo de mi corazón quería experimentar cercanía. Yo quería sentirme especial, atendida, cuidada, y eso me llevó a alimentar falsas esperanzas y aún falsas expectativas de una relación que nunca llegó. Y obviamente esto yo no lo estaba haciendo conscientemente, pero en el fondo yo reconozco que me estaba aprovechando de mis amigos para llenar mi tanque romántico, y al final de cuentas esto ocasionó mucho dolor y mucha decepción, especialmente en la vida de mis amigos. Así que la intención que me llevó a tener amistades y relaciones con los varones más cercanas de la cuenta, no éramos simplemente amigos, pero tampoco éramos novios. Estábamos hablando todo el tiempo, compartíamos nuestros gustos, preferencias, relaciones, incluso hasta nos preferíamos el uno al otro por encima de otras relaciones. Estábamos compartiendo todo lo que nos gustaba, en contacto todo el tiempo. Al final, todo esto lucía como una relación romántica, pero yo no le daba el título de relación romántica porque en el fondo ese muchacho realmente no me interesaba para una relación romántica. Yo estaba utilizando su amistad, su cuidado, su atención para egoístamente llenar mi propio tanque romántico, usando a esos amigos para mi beneficio personal. Y la verdad es que ahora lo puedo ver muy claramente, pero cuando era una adolescente o una mujer joven en esa primera etapa de mi adultez, no lo veía. Yo no veía que este era un acto egoísta, que yo estaba sirviéndome y usando a otra persona para luego, cuando esta persona viniera, obviamente reclamando derechos de relación romántica, simplemente aclarar el tema y desechar a esa persona. Suena horrible, pero te aseguro que en el momento mi ceguera y mi inmadurez era tal que me sentía indignada por cuando uno de esos amigos venía y me decía, bueno, pero ya se supone que podemos pasar a otro nivel en nuestra relación, y yo decía, ¿pero de qué estás hablando?
en realidad yo estaba siendo muy egoísta y no solamente estaba engañando a mi amigo en ese momento o a mi hermano en la fe, sino que también estaba engañándome a mí misma. Qué horrible es el pecado que se esconde en nuestros corazones al punto de que no tenemos ojos para verlo. La palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que nosotras estamos llamadas a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Entonces, en esa realidad, en ese error, en ese pecado que cometí, yo estaba fallando de dos maneras. Yo no estaba encontrando mi plena satisfacción en Dios, buscando en Dios en realidad esa plenitud que yo andaba buscando. Así que Él no era lo más importante para mi vida. Dios no estaba ocupando en mi corazón el lugar que le correspondía. Y al mismo tiempo yo no estaba amando a mis hermanos en la fe como a mí misma, porque en realidad yo estaba sirviéndome de ellos, yo estaba utilizándolos a ellos y al final de cuentas yo me hubiese sentido igual de ofendida si el caso fuera contrario. De manera que yo no estaba haciéndole el bien a ellos que a mí me hubiese gustado que me hicieran en ese momento. Por eso es que al final de cuentas, cuando nosotros vemos este gran mandamiento, que nosotras hemos sido creadas para amar a Dios sobre todas las cosas, todo lo que intenta violar ese orden se constituye en pecado. Todo lo que no obedece el orden de nosotras tratar a nuestro prójimo como nos gustaría ser tratadas, la regla de oro que el Señor nos enseñó, al final lo que hace es que violenta nuestras relaciones y al final todo lo que está por fuera de ese gran mandamiento se constituye pecado. Pero en ese momento yo no lo veía así y yo estoy segura que es probable que ahora mismo tampoco puedas verlo de esa manera porque necesitas aprender a establecer límites claros y necesitas dejarte acompañar por mujeres que pueden traer verdad y sabiduría a tu vida. Y ahí vamos en el error número 2 y es que mucho de esto sucedió porque no establecí límites saludables con mis amigos del sexo opuesto. Por ejemplo, yo tenía comunicaciones con ellos a altas horas de la noche. En aquel momento no teníamos tanta tecnología. Señores, todavía yo no puedo creer que este año yo cumplo 40 años. O sea, que ¡wow! ¿Cuánto tiempo hace que yo tenía 15 años? Es increíble, hace 25 años que todo esto pasó, o sea, que no tenía la tecnología que tú tienes en la mano, apenas eran mensajitos de texto y era literalmente tomar un teléfono alámbrico y hablar con mis amigos, a veces a escondidas de mi mamá. Y ahí estábamos compartiendo, hablando, cosas que al final no tenían un contenido romántico, pero ese nivel de cercanía que había entre nosotros no era saludable. Entonces, eso era lo que llevaba a la confusión y eso lo que hacía era que alimentaba esperanzas en ese muchacho que luego al final estaba volando en las nubes pensando que tenía una relación conmigo y al final yo simplemente lo dejaba caer y terminaba explotado y decepcionado, horrible. También había una comunicación constante, no solamente que hablábamos a altas horas de la noche, sino que también estábamos pendientes de todos los movimientos que uno o el otro hacía. Estos no son límites sanos entre una jovencita y un muchacho. Yo creo que hay una importancia de nosotras invitar la sabiduría de otras mujeres en nuestras vidas para que nos ayuden a identificar cuáles son esos límites sanos y saludables. Yo me atrevo a decir, en mi caso fue con los muchachos, pero hoy en día nosotros vemos que pasa prácticamente lo mismo aún con el mismo sexo. Esta relación pseudo romántica que hay entre dos amigas que tienen una codependencia no es saludable. Aunque estén hablando de la Biblia todo el tiempo,
mantener y establecer límites en las relaciones donde yo pueda sentirme plena y satisfecha en Dios y que yo pueda entender que mi amiga y yo no somos siamesas, no nacimos pegadas, que tenemos que estar de acuerdo en todo, tenemos que estar al unísono en absolutamente todo. Cuando una persona se ofende, cuando tú haces algo y ella no lo sabía, todas esas son banderas rojas de errores que estás cometiendo al establecer límites sanos con tus relaciones. En esta ocasión estamos hablando con los muchachos, pero quiero que tomes y prestes atención, porque la verdad es que el pecado de la homosexualidad es rampante en esta generación, y no quiero que ignores o que esto sea un punto ciego en tu vida. Cuando nosotras no tenemos límites claros, podemos potenciar, darle poder a la tentación de confundirnos, incluso a pecar. Cuando caemos en esa codependencia, estamos violando. Recordemos que Dios nos llama a amarlo a Él por encima de absolutamente todo y amar a los demás como nos gustaría ser amadas. Así que cuando caemos en esa codependencia, estamos dándole a esa relación el lugar que realmente le corresponde a Dios. A mí me encanta el principio con el que Pablo le exhorta a Timoteo de cómo deben ser sus relaciones. Él era un pastor joven y él dice a las ancianas, tú las tratas como a madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. Entonces yo creo que aunque este mandato era a Timoteo como pastor joven, yo creo que eso es un principio que puede permear nuestras relaciones. Nosotras tenemos que ser marcadas por relaciones que son llenas de la pureza, que buscan realmente el bien espiritual del otro, que están todo el tiempo buscando una manera cómo puede ayudar a ese hermano, cómo puede ayudar a esa hermana en su proceso de crecer a la imagen de Cristo. Entonces, eso es una pregunta que tú te puedes hacer: cómo mi relación con ese muchacho está ayudándolo a ser más como Cristo. Otro de los errores que cometí es que tomé la decisión de iniciar noviazgos sin la meta del matrimonio. Y a veces simplemente tomé la decisión de hacerme novia de un muchacho porque ya se supone que era lo que yo tenía que hacer. Pensaba que ya yo estaba lista para iniciar una relación de noviazgo. Pensaba que simplemente el noviazgo era algo que sucedía entre dos personas que se gustaban y que quieren pasar un buen tiempo. Esa era mi definición del noviazgo. Además, que tengo que confesarte que yo me sentía ya lo suficientemente grande. Yo decía, yo quiero experimentar cómo se siente estar enamorada, las libertades de salir a solas con un muchacho, caminar quizás en el centro comercial agarrado de la mano con esta persona. Pero al final de cuentas era exactamente lo mismo que te comenté al principio. Al principio te dije que cometí el error de alimentar la esperanza romántica en amigos que en realidad no me interesaban para una relación de noviazgo. Pero también fue un error cuando comencé una relación de noviazgo con un muchacho sin tener en cuenta la meta del matrimonio, porque al final me di cuenta que era simplemente caminar en círculos en un aro de fuego. Es como que simplemente cuando tomo la decisión de iniciar un noviazgo sin tener el matrimonio como la meta, es como que estoy caminando alrededor de una fogata y cada vez me estoy acercando al fuego pensando que no me va a pasar nada. Eso fue un gran error, porque al final lo único que hicimos fue perder tiempo y luego compilar experiencias de las que luego me arrepentí. Entonces yo quiero animarte a que tú realmente te detengas y pienses por qué estás en esa relación romántica con ese muchacho o en ese noviazgo. ¿En realidad ves el matrimonio como la meta? Y no solamente porque tú puedes decir a los 14 años, yo tengo el matrimonio como meta a los 25, pero no estás lista para dar el paso, de manera que no puedes ni siquiera casarte en esa etapa.
Yo creo que es muy importante que tú busques el consejo de tus padres, que tú busques el consejo de tus líderes en la iglesia local, para que sean ellos que te guíen, porque creo que el noviazgo no tiene ningún sentido si no es consumado en el umbral de una posibilidad del matrimonio cercano. Al final, te digo, vas a perder tiempo y vas a acumular experiencias que probablemente pueden poner en riesgo, en peligro tu pureza, y te vas a exponer a tentaciones a destiempo, porque ese fuego que hay en ti probablemente no va a ser fácil de extinguir. Otra de los errores que cometí en cuanto a mi relación con mis amigos y mis hermanos en la fe, aunque esto no tiene nada que ver con ellos específicamente, pero yo siento que esto le daba como mucha fuerza a esa necesidad romántica que me hacía cometer estos errores. Y es que yo me expuse a mucha música y a mucho entretenimiento altamente romántico de adultos, de esposos, como viendo novelas, o hoy en día probablemente contigo sean las series en las plataformas digitales, quizás videos musicales, canciones, y es como vivir en un mundo de tanto romance, de tanta sensualidad, que al final tengo que confesarte que en mi caso, así como la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia de contenido romántico que yo albergué en mi corazón, así yo sentía y así eran mis necesidades y así yo me relacionaba con los muchachos. Aunque yo no fui así una chica súper fresa y como que muy romántica, en realidad dentro de mí había una gran necesidad de ser amada según el estereotipo que el mundo me estaba dando del romance. Y una de las cosas que tengo que confesar también, uno de los errores, es que mientras todo esto estaba pasando, yo me encerré en mi propia necedad. Yo no busqué consejo de nadie alrededor de mí. Yo no hablaba de estas cosas y la mayoría de ellas, honestamente, ni siquiera las podía reconocer. O sea, en ese momento yo no estaba haciendo todas esas cosas sabiendo que era pecado. Yo simplemente estaba actuando en mi ceguera y en mi necedad, y como no busqué consejo, no busqué a nadie que me dijera cómo esa persona veía que yo estaba cometiendo errores, al final me expuse a tentaciones y experiencias que hoy realmente lamento. Yo no compartí estas luchas con mi mamá. Yo me pongo a pensar a veces cuántas oportunidades yo tenía de construir una relación con mi mamá sobre la base de la honestidad, siendo sincera, abriéndole mi corazón, pero en realidad yo tenía temor, yo tenía miedo de traer estas cosas porque yo pensaba que eran malas y que yo era la única que estaba batallando con estas cosas. Entonces, qué necia, qué tonta, por cuánto pude aprovechar para cultivar una relación con mi mamá, para buscar su consejo, dejarme guiar por ella, cuánto me perdí de la sabiduría también de mis líderes en la iglesia, quizás al traer mi vida, exponer mi vida, dejarme guiar por ellos. Yo no le hice preguntas a las personas que Dios había colocado alrededor de mí en mi congregación. Yo realmente daba la impresión de que tenía todo bajo control en mi vida, cuando en realidad estaba cometiendo muchos errores. En fin, yo no invité a otras personas a que me pidieran cuentas acerca de mi vida romántica o acerca de mi pureza en mi andar con el Señor. Esa fue una etapa de tanta silencio en ese sentido y de tanta vergüenza sin necesidad, habiendo personas a mi alrededor que podían ayudarme. No busqué su ayuda ni tampoco invité su consejo. Y bueno, y de ahí se desprenden una cantidad de errores que también cometí, pecados, porque quizás la palabra errores es un poquito más pulida.
Como por ejemplo, yo no me sometí a las reglas que yo tenía en mi casa en cuanto a mi relación con los muchachos. No practiqué la sumisión en mi hogar al seguir las reglas que se me habían impuesto. Al final de cuentas, fíjate cómo todo esto tiene tanto que ver con el mandato que Dios nos da de que le amemos a Él por encima de todo. Que amemos a nuestro prójimo como a nosotras mismas. Yo tengo que confesar que yo estaba buscando en esa etapa de mi vida el amor que ya Dios me había ofrecido en Cristo, en cisternas rotas. Yo estaba tratando de buscar satisfacción en un pozo, en una cisterna que realmente no acumulaba agua, bebiéndome agua que no sacia. Entonces, al final del día, lo que yo necesitaba era entender que en Cristo Dios me había dado esa cercanía, esa intimidad, ese cuidado, esa ternura, ese abrazo que yo tanto estaba buscando en mis amigos, en los muchachos. Yo tenía todo lo que yo necesitaba en Cristo y como no entendí eso, entonces lo busqué en otras personas y lo peor de todo es que no amé a mis amigos, no amé a mis hermanos en la fe como a mí me hubiese gustado que me amaran. Yo busqué el amor en ellos o ese deseo de compañerismo, de intimidad, aprovechándome de ellos, utilizándolos a ellos y siendo egoísta. Algo que yo quiero leerte está en el libro de Joven Verdadera y es Kelly Needham ahí escribió un capítulo acerca de las relaciones que yo quiero animarte a que lo leas. Yo te voy a leer un par de párrafos y mira qué atinada es esta recomendación. Dice, nuestras relaciones pueden ser muy complejas. Y tú te puedes preguntar, ¿es mi amistad perjudicial? ¿Debería ponerle fin o seguir adelante? ¿Debería ser amiga de este chico? ¿Debería mantenerme alejada? O sea, las relaciones pueden ser muy confusas, pero ella dice, hay una fórmula sencilla que podemos usar para evaluar nuestras relaciones y asegurarnos de que sean saludables. Y encontramos esa fórmula en la respuesta de Jesús a esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? En Mateo 22:36. Y Kelly sigue diciendo, ahora bien, presta atención a la respuesta de Jesús en el versículo que sigue. Y él le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Las relaciones que honran a Cristo son primordialmente una cuestión de orden. Primero, ama a Dios con todo tu ser. Segundo, ama a tu prójimo como a ti misma. Y en el tercer y último lugar estamos nosotras. Todo el asunto se trata de preservar ese orden, de permanecer firmes en esa verdad. Estos mandamientos son como dos barandas a los lados de un puente que nos protegen conforme navegamos las diferentes relaciones. Debemos asegurarnos que amar a Dios sea nuestra máxima prioridad y resistir nuestras tendencias egoístas poniéndonos en el último lugar. Las relaciones saludables que honran a Cristo ocupan siempre el segundo lugar, no el primero, no el tercero. Qué maravillosa esa cita de Kelly Needham porque nos recuerda cómo nosotras somos llamadas a amar, a atesorar nuestra relación con Dios, a buscar en Él todo lo que nosotras necesitamos y a filtrar la manera en la que nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la fe, con la pureza, la honra, el amor sincero que busca el bien del otro, que no se aprovecha, que no es egoísta, que busca el bien espiritual del otro, que realmente le ayuda a crecer, que no trae confusión, que le hace bien. Esa es la manera en la que nosotras realmente podemos honrar a Dios
en nuestras relaciones. Así que yo espero que esta confesión te sirva de advertencia, te sirva de exhortación y que tú puedas responder a Dios, cualquiera que sea la convicción que Él te ha dado, y que no pases a la próxima actividad, sino que tomes un momento para presentarte delante del Señor y que Él te ayude a mirar tu propio corazón y cómo estás caminando en este tema. Y la próxima semana, el próximo episodio, Mónica Valadez nos compartirá cuáles son esas cosas que ella le diría a su yo soltera, porque ya casi se va a casar, va a caminar por ese altar y antes de dar el paso, ella quiere reflexionar en su vida de soltería y también traerte a ti quizás algunas confesiones, advertencias y exhortarte de cómo vivir al máximo este tiempo en el que te encuentras. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.